Evangelio de hoy. Martes 20 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículo 23 al 28. Un día que Jesús pasaba por los campos de trigo. Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer. Algunos fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado?». Jesús les respondió: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David? Cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él. Cómo entró en la casa de Dios. En tiempos de Abiatar. Y comió los panes consagrados. Que sólo los sacerdotes pueden comer. Y además dio a los que estaban con él. Y les decía: el sábado fue hecho para el hombre. Y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida en el día del descanso, un llamado a la libertad auténtica. La lectura de este pasaje nos introduce en una tensión que siempre ha acompañado la vida de fe. La relación entre la ley, las prácticas religiosas y la vida humana. En su expresión más cotidiana. Los discípulos, caminando por los campos, recogen espigas, y este acto provoca cuestionamientos que van mucho más allá de la apariencia superficial. Aquí, la enseñanza de Jesús se dirige al corazón de la espiritualidad. El descanso y la libertad que la ley debería proteger, y no encadenar, deben ser comprendidos desde la intención de dar vida, y no de imponer restricciones rígidas. La reflexión nos invita a mirar con profundidad la manera en que a menudo confundimos lo esencial con lo accesorio, lo vital con lo formal, y a preguntarnos si nuestras prácticas religiosas nos acercan a la plenitud de vida o nos alejan de ella. Por un apego rígido a normas externas. El corazón del sábado, un tiempo para la vida. Jesús revela que el sábado, lejos de ser un conjunto de prohibiciones, es un regalo de libertad y de vida. La observancia religiosa no debe reducir la experiencia humana, sino enriquecerla y sostenerla. Este pasaje nos invita a replantearnos nuestra comprensión de la ley. No es un fin en sí misma, sino un medio que apunta a proteger y a restaurar la vida. La libertad auténtica no consiste en hacer lo que se quiere sin límites, sino en habitar la existencia con un corazón dispuesto a discernir, a amar y a acoger lo que cada momento ofrece. Cuando la ley se convierte en carga o en instrumento de juicio, se olvida su propósito central, servir a la vida humana y revelar la intención amorosa de Dios. La prioridad de la misericordia sobre la formalidad. El mensaje de Jesús nos conduce a un discernimiento profundo entre formalidad y misericordia, entre legalismo y compasión. La vida espiritual auténtica no se mide por la precisión con que se cumplen reglas, sino por la capacidad de cuidar al prójimo y de sostener la vida en todas sus dimensiones. Cada gesto, incluso el más sencillo, puede convertirse en un acto de justicia y amor, si nace de un corazón que comprende el propósito más profundo de la ley. La reflexión nos confronta con nuestra tendencia a medir la fe desde criterios externos y nos desafía a volver la mirada hacia la intención interna, hacia la manera en que nuestra vida concreta se alinea con el bien y con la verdad que la ley busca proteger. El hombre como centro de la creación y de la ley.
Jesús subraya que el ser humano es el centro de la ley, que fue dada para sostenerlo y no para asfixiarlo. Cada precepto tiene como fin cuidar de la vida humana, promover su dignidad y permitir que la relación con Dios se viva desde la libertad y la conciencia. La reflexión profunda revela que cuando olvidamos esto, la ley se convierte en un fin en sí mismo, y la práctica religiosa pierde su fuerza transformadora. Reconocer al ser humano como centro implica valorar la vida en su totalidad. Su cuerpo, sus necesidades, sus afectos y su capacidad de discernimiento. Implica comprender que la verdadera espiritualidad nunca anula la existencia, sino que la sostiene y la amplía. El descanso que libera y renueva. El sábado no es un día de imposiciones, sino un espacio destinado a la renovación integral. La enseñanza de Jesús nos recuerda que el descanso no es un lujo, sino una necesidad para el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu. Reflexionar sobre esto nos invita a revisar nuestras propias prácticas, preguntándonos si permitimos que los momentos de pausa nos transformen, nos fortalezcan y nos acerquen a lo esencial. Un corazón que comprende el valor del descanso es capaz de vivir con mayor libertad, de acoger lo nuevo sin miedo y de experimentar la vida como don que se recibe y se comparte. La libertad interior como fruto de la comprensión. Al comprender la intención profunda del sábado, el creyente aprende a vivir una libertad interior que no se basa en la ausencia de normas, sino en la alineación de la vida con la intención de Dios. Esta libertad no es caos ni arbitrariedad. Es una apertura que permite discernir, actuar con justicia y vivir con plenitud. La reflexión nos invita a reconocer que muchas tensiones espirituales surgen de la confusión entre legalidad y libertad, entre observancia superficial y vida auténtica. Aprender a vivir desde el centro de la intención divina transforma la fe en una fuerza que impulsa, en lugar de restringir, y permite que la espiritualidad se convierta en experiencia vital y gozosa. La misericordia como guía de la acción cotidiana. Jesús nos recuerda que toda ley y toda práctica deben ser interpretadas a la luz de la misericordia. Esta perspectiva cambia radicalmente la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. La reflexión revela que una vida centrada en la misericordia se aleja del juicio rígido y se acerca al acompañamiento, al cuidado y a la comprensión. Cada acción, por pequeña que parezca, puede ser un medio para restaurar la vida y generar bienestar, si nace de un corazón atento a lo esencial. La misericordia se convierte así en brújula que orienta el discernimiento cotidiano, haciendo de la fe un camino concreto, práctico y profundamente humano. El desafío de reinterpretar lo cotidiano. La enseñanza de este pasaje nos impulsa a reinterpretar lo cotidiano desde la intención de la vida y no desde la obligación. Cada gesto diario, cada decisión, cada acción puede ser una oportunidad para vivir la ley desde su espíritu y no desde su letra. La reflexión invita a examinar las propias costumbres, preguntándose si sostienen la vida o si se han vuelto rígidas e insensibles. Reaprender a vivir lo cotidiano con atención y conciencia transforma la rutina en experiencia espiritual, donde lo ordinario se convierte en espacio de encuentro con Dios y de renovación interior. La armonía entre la observancia y la creatividad.
Vivir la fe en libertad no significa desobedecer, sino armonizar la observancia con la creatividad. La reflexión muestra que un corazón que comprende el propósito de la ley sabe adaptarse, discernir y actuar con ingenio sin perder la esencia de lo que se celebra. Esta creatividad espiritual no es capricho, sino fidelidad viva, porque permite que las normas cumplan su función de proteger y nutrir la vida. La creatividad en el servicio de la ley conduce a una fe dinámica, capaz de dialogar con los desafíos del tiempo presente, sin perder la conexión con la tradición que la sustenta. El sábado como escuela de humanidad. La reflexión se adentra ahora en una dimensión más profunda del sábado. Su papel como verdadera escuela de humanidad. No se trata solo de un día para cesar actividades, sino de un tiempo que enseña a reconocer lo valioso de la vida, a poner atención a lo esencial y a acoger la creación en toda su integridad. Cada acción, por pequeña que parezca, adquiere un significado nuevo cuando se contempla desde la intención de dar descanso y dignidad al ser humano. Jesús muestra que el sábado fue pensado para educar el corazón, para recordarle al hombre que la vida no se reduce a cumplir normas, sino que se nutre de libertad, gozo y sentido. Este entendimiento nos invita a mirar nuestro propio ritmo de vida y a preguntarnos si respetamos nuestros momentos de descanso, si sabemos otorgarnos pausas que nos permitan vivir con mayor plenitud y en armonía con lo que somos. El corazón humano en el centro de la ley. El mensaje más profundo del pasaje apunta a que la ley no existe para su propio cumplimiento, sino para proteger y favorecer la vida humana. La reflexión revela que muchas veces confundimos observancia con espiritualidad, cumpliendo reglas por hábito o miedo, sin captar la intención que las inspira. El corazón humano, con sus necesidades, su dignidad y sus límites, debe ser el centro de toda norma. Comprender esto implica una revisión constante de cómo aplicamos los preceptos y de qué manera nuestra vida refleja la intención de Dios. Cuando se interioriza esta verdad, las normas dejan de ser cadenas y se transforman en guías que acompañan y sostienen la libertad auténtica. La espiritualidad entonces deja de ser un conjunto de prohibiciones para convertirse en un espacio de crecimiento, cuidado y apertura al misterio de la vida. La tensión entre tradición y creatividad. La lectura del pasaje muestra una tensión inevitable, la de la tradición frente a la necesidad de creatividad. Las normas establecidas tienen valor, porque sostienen la comunidad y protegen la vida, pero no pueden volverse obstáculos para la vitalidad de la fe. Jesús enseña que vivir la ley no significa repetir fórmulas rígidas, sino discernir cómo esa ley puede hacerse viva en cada momento. La reflexión invita a comprender que la verdadera creatividad no es invención caprichosa, sino fidelidad a la intención de Dios, que se manifiesta en nuevas circunstancias. Cada día ofrece oportunidades de reinterpretar y encarnar la ley de manera que sirva a la vida, respetando su espíritu y no solo su letra. El descanso como acto de amor y cuidado. El sábado, como regalo de Dios, no es un precepto vacío, sino un acto de amor hacia el ser humano. La reflexión revela que descansar es también un acto de cuidado hacia uno mismo y hacia los demás.
Al respetar los ritmos necesarios para la vida, se aprende a valorar la creación y a reconocer la fragilidad y la dignidad de quienes nos rodean. La observancia del descanso enseña a equilibrar esfuerzo y reposo, trabajo y contemplación, obediencia y libertad. Así, el sábado se convierte en una escuela donde se aprende a vivir con atención, respeto y gratitud, descubriendo que cuidar la vida es una forma concreta de expresar la fe y de acercarse al corazón de Dios. La misericordia como criterio de discernimiento. Jesús introduce un principio fundamental: la misericordia por encima de la formalidad. La reflexión profunda señala que todas las acciones, incluso las más pequeñas, deben interpretarse desde la intención de sostener la vida y restaurar la dignidad. La fe que se centra en la misericordia no juzga rígidamente, sino que acompaña, comprende y protege. Cada gesto cotidiano, cuando se hace desde la intención de amar y cuidar, se convierte en una manifestación de la ley vivida en su esencia. La misericordia se vuelve brújula que guía la acción cotidiana, recordando que la verdadera espiritualidad no es fría, sino humana, cercana y transformadora. El discernimiento como camino de madurez. Vivir esta enseñanza exige discernimiento constante. La reflexión nos invita a preguntarnos en cada decisión si lo que hacemos sirve a la vida y al bien, o si simplemente sigue un hábito vacío. El discernimiento implica atención, interioridad y valentía para reconocer errores y ajustar actitudes. Cada elección tomada desde la conciencia y la apertura es un paso hacia la madurez espiritual, donde la ley deja de ser una obligación externa y se convierte en guía que sostiene el corazón y la vida cotidiana. Este discernimiento profundo permite que la fe se encarne, se haga concreta y transforme la existencia, desde lo más simple hasta lo más complejo. El sábado como recordatorio de lo esencial. La reflexión continúa profundizando en la función central del sábado, como un recordatorio constante de lo esencial en la vida humana. No se trata únicamente de un día para cesar actividades, sino de un tiempo destinado a contemplar la creación, a reconocer la dignidad de cada ser, y a reposar en la certeza de que la vida es un don que debe ser cuidado y celebrado. Jesús nos enseña que el verdadero propósito de la ley se centra en proteger y restaurar la vida, y que cuando la observancia se convierte en un fin en sí misma, se pierde de vista la intención de dar libertad y plenitud al corazón. Este pasaje nos invita a revisar nuestras prioridades, a cuestionar aquello que realizamos mecánicamente, y a abrir espacio para que lo esencial, aquello que realmente nutre el alma y la relación con Dios, ocupe el primer lugar en nuestra existencia. El discernimiento entre lo urgente y lo vital. Una de las enseñanzas más profundas que se desprenden de este pasaje es la necesidad de discernir entre lo urgente y lo verdaderamente vital. Muchas veces la vida espiritual se ve atrapada por actividades y obligaciones que, aunque parecen importantes, no alcanzan a tocar lo que verdaderamente da vida. La reflexión nos invita a poner atención a lo que sostiene la existencia, a las relaciones que necesitamos cuidar, a los momentos de descanso y recogimiento que alimentan el espíritu. Discernir en este sentido es aprender
A priorizar la plenitud de vida sobre la mera ocupación. Reconociendo que Dios nos invita a vivir desde el corazón y no desde la acumulación de tareas o la estricta observancia de normas vacías. La misericordia como eje de la práctica religiosa. Jesús nos recuerda que la misericordia es el criterio fundamental para la acción humana y para la interpretación de la ley. Vivir desde la misericordia significa que cada gesto, incluso el más sencillo, puede convertirse en un acto de justicia y amor si nace de un corazón dispuesto a cuidar la vida. La reflexión profundiza en esta idea mostrando que la verdadera espiritualidad no se mide por el cumplimiento exacto de rituales, sino por la capacidad de transformar la vida propia y la de los demás mediante gestos concretos de atención, comprensión y acompañamiento. Esta perspectiva libera de la rigidez, porque pone en el centro la intención y no la forma, recordándonos que cada acción debe servir a la vida, y no a la autojustificación o al juicio ajeno. La libertad interior que nace del entendimiento. Comprender la intención profunda de la ley produce una libertad interior que va mucho más allá de la ausencia de reglas externas. La reflexión muestra que esta libertad permite al corazón discernir lo que es bueno y necesario y actuar con coherencia y amor. Cuando la fe se vive desde esta libertad, deja de ser una carga, una obligación rígida o un motivo de conflicto. En cambio, se convierte en un espacio de crecimiento personal y espiritual, donde cada decisión refleja un entendimiento maduro de la vida y de la voluntad de Dios. Esta libertad, basada en la comprensión y en la intención de cuidar la vida, se convierte en un regalo que transforma la relación con uno mismo, con los demás y con lo divino. El descanso como acto de respeto y amor. El sábado enseña que el descanso no es un lujo ni un capricho, sino un acto profundo de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. La reflexión revela que saber detenerse, respetar los ritmos del cuerpo y del espíritu, y permitir momentos de pausa y contemplación, es un acto de amor que fortalece la vida. Este descanso protege la dignidad del ser humano y abre espacio para la creatividad, la reflexión y la renovación interior. Al vivirlo con conciencia, el corazón aprende a equilibrar esfuerzo y reposo, acción y contemplación, obediencia y libertad, transformando la rutina diaria en un camino de crecimiento espiritual y humano. La integración de la ley en la vida cotidiana. El mensaje de Jesús nos invita a integrar la ley no como un conjunto de prohibiciones externas, sino como principios que orientan la vida cotidiana. La reflexión profundiza en la idea de que la espiritualidad auténtica se manifiesta en cada gesto, en cada decisión y en la forma en que enfrentamos la realidad diaria. La ley, comprendida desde su intención, se convierte en una guía que ilumina las acciones concretas, fortaleciendo la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Así, cada momento de la vida, incluso los más ordinarios, se transforma en oportunidad para practicar la misericordia, la libertad responsable y el cuidado de la propia vida y la de los demás. La fe que se vive en lo cotidiano. La reflexión se adentra ahora en la manera en que la ley, comprendida desde su intención, se convierte en un camino de vida que se manifiesta en lo cotidiano. Cada gesto,
por pequeño que parezca. Cada decisión tomada con conciencia. Y cada pausa respetada se transforma en un acto de fe. La enseñanza de Jesús nos recuerda que la espiritualidad no se limita a momentos extraordinarios, sino que se hace concreta en la rutina diaria, en la manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Vivir la fe en lo cotidiano implica prestar atención a los detalles, valorar los tiempos de descanso, cuidar la vida propia y la ajena, y descubrir que cada momento ofrece oportunidades para ejercitar la misericordia, la libertad responsable y la coherencia interior. La libertad responsable como camino de plenitud. Jesús nos invita a experimentar una libertad que no se reduce a la ausencia de reglas, sino que surge de la comprensión profunda de la intención de la ley. Esta libertad permite discernir lo que realmente sirve a la vida y actuar desde la conciencia, sin quedar atrapado en legalismos ni en formalismos vacíos. La reflexión nos muestra que la libertad responsable no es un permiso para hacer lo que se desea sin límites, sino una capacidad de vivir en armonía con los principios que sostienen la vida, integrando la obediencia con la creatividad, la tradición con la novedad y la observancia con la comprensión. Desde esta libertad, la fe se convierte en un espacio dinámico, donde cada acción refleja el amor y la intención de Dios. La misericordia como medida de todas las acciones. Vivir la ley desde la misericordia implica considerar cada gesto y cada decisión desde la intención de sostener y proteger la vida. La reflexión muestra que la verdadera espiritualidad no se mide por la exactitud con que se cumplen normas externas, sino por la capacidad de actuar con compasión, de acompañar, de restaurar y de construir vida. Esta perspectiva libera de la rigidez, porque pone en el centro la intención y no la forma, recordándonos que cada acción debe responder a la verdad, que protege la dignidad humana y que refleja la presencia de Dios en la existencia diaria. La misericordia, aplicada a lo cotidiano, transforma la rutina en camino de encuentro con lo divino y en espacio de crecimiento interior. El discernimiento como guía del corazón. El discernimiento se convierte en una herramienta indispensable para vivir esta enseñanza. La reflexión nos invita a preguntarnos constantemente si nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras prioridades reflejan la intención de Dios y sostienen la vida, o si se han convertido en hábitos vacíos o en cargas sin sentido. Este discernimiento requiere atención, interioridad y valentía, porque implica reconocer errores, corregir actitudes y ajustarse a lo que verdaderamente nutre el corazón. Cada decisión tomada desde la conciencia y la apertura es un paso hacia la madurez espiritual, donde la fe deja de ser una obligación externa para convertirse en guía y fuerza interior que transforma la existencia. Vivir la ley desde la libertad y la misericordia. La reflexión culmina recordando que la verdadera espiritualidad no se mide por la observancia mecánica de normas, sino por la capacidad de vivir la vida con atención, libertad y misericordia. Jesús nos enseña que la ley fue dada para proteger y favorecer la existencia humana, para abrir caminos de plenitud, y no para imponer cargas que ahoguen el corazón. Comprender esta intención transforma la forma de vivir lo cotidiano. Cada gesto,
cada decisión y cada pausa se convierten en oportunidad de encuentro con Dios, de cuidado de uno mismo y de atención al prójimo. El descanso, la libertad responsable y la misericordia se revelan así como pilares fundamentales de la vida espiritual auténtica. Aprender a vivir desde estos principios permite que la fe se encarne de manera concreta, que la rutina diaria se transforme en espacio de crecimiento, y que cada acción refleje un corazón abierto, atento y fiel. La espiritualidad deja de ser una obligación externa y se convierte en experiencia viva que fortalece, renueva y enriquece el espíritu, haciendo que la vida misma sea signo de la presencia amorosa de Dios. Vivir la enseñanza de este pasaje implica reconciliar la tradición con la creatividad, la obediencia con la libertad y la observancia con la intención. Significa aprender a discernir lo esencial, a priorizar la vida sobre la formalidad, y a reconocer que cada momento ofrece la oportunidad de manifestar la misericordia, la verdad y la plenitud. La fe auténtica no se limita a cumplir normas. Se hace viva cuando el corazón comprende que la ley existe para servir a la vida y que la verdadera espiritualidad se refleja en la coherencia, en la atención y en la apertura a lo divino. Así, el creyente aprende a vivir con libertad responsable, a descansar para renovar cuerpo y espíritu, y a actuar con misericordia en cada instante, reconociendo que la vida cotidiana es el terreno donde la fe se hace concreta, plena y fecunda. La enseñanza de Jesús nos invita a transformar la rutina en camino de vida, a abrir el corazón a la gracia que acompaña cada decisión y a vivir de manera que la ley no sea una carga, sino una guía que fortalece la libertad, la justicia y el amor, revelando que el verdadero descanso, la libertad auténtica y la misericordia son inseparables del camino de fe que conduce a la plenitud humana y espiritual. La invitación final del pasaje es clara. Vivir desde la intención de la ley, desde la libertad interior y desde la misericordia, reconociendo que cada gesto, cada elección y cada pausa son oportunidades de encarnar la fe en la vida concreta, permitiendo que el corazón se abra a la presencia transformadora de Dios, y que la existencia se vuelva signo de vida, amor y plenitud auténtica, hoy y siempre.